Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión vamos a dar continuación a nuestra serie de los dogmas marianos. Y bueno, de nuevo nos acompaña nuestro amigo Eric Barba de Apologética Pedregal. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás, hermano? Contento, feliz de estar aquí nuevamente. Es un honor estar aquí en tu canal para compartir con todos tus oyentes y suscriptores sobre los dogmas marianos, que es de mucha importancia para nuestro conocimiento y poder comprender los puntos y las terminologías que habla la Iglesia Católica con respecto a este tema. Así que estoy muy contento y me siento feliz porque cada vez que hablamos de María es como si habláramos de nuestra mamá. Así es. Gracias por acompañarnos una vez más, hermano. Muy bien, bueno, sin más preámbulos, vamos a introducirnos en el tema. Como saben, la ocasión pasada estuvimos viendo el dogma de María, Madre de Dios, y en esta ocasión vamos a estar viendo la perpetua virginidad de María. Como les hemos dicho también la vez anterior, del dogma de María, Madre de Dios, de este privilegio que se le ha concedido a ella, de María Madre de Dios, se desprenden todas las prerrogativas, es decir, todos los privilegios de los cuales goza María. Y solo a manera para poner todo esto en perspectiva, mis amados hermanos, hablando de los privilegios de Nuestra Señora Santa María, Madre de Dios, hay privilegios que se les llaman privilegios negativos, es decir, las cosas de las cuales María no participa. Por ejemplo, nosotros sabemos que uno de sus privilegios es su inmaculada concepción, donde no es otra cosa sino que ella, desde el mismo instante de su concepción, ella no fue manchada con la mancha del pecado, ella no participa del pecado, fue concebida sin mácula, sin mancha. Por eso se llama negativo, un privilegio negativo, es decir, que ella no participa del pecado desde el momento. Ella fue salvada de una manera muy especial, fue redimida de una manera muy especial en el mismo instante de su concepción. Y así hay otros privilegios en el sentido negativo. Está el privilegio de Nuestra Señora de la impecabilidad, es decir, que ella no pecó. Y también está el privilegio de la perpetua virginidad, que es el que vamos a estar tratando. Y también está, como bien saben, la asunción en cuerpo y alma al cielo. Y están, por otro lado, los privilegios positivos, es decir, cosas de las cuales ella goza, cosas que se le han concedido. No solamente es que Dios la preservó de ciertas cosas, sino que también Dios le ha concedido ciertos privilegios. Y me refiero a su mediación secundaria y lo que es el culto o la hiperdulia. Como ven, son muchos temas, pero en esta mañana solamente vamos a estar tratando su perpetua virginidad. Esto a manera de introducción y para que ustedes vean en qué parte del panorama es que entra la perpetua virginidad. Es parte de los privilegios de Nuestra Señora Santa María, Madre de Dios. Se ha dicho, hermanos, que aparte de la Inmaculada Concepción, la más hermosa joya en la corona de Nuestra Señora es su perpetua virginidad. Es una verdad sublime, va más allá de nuestra comprensión. Uh, Porque ¿cómo podemos pensar en alguien que sea virgen y al mismo tiempo madre? Sin embargo, eso es lo que tenemos en Nuestra Señora, en Santa María, Madre de Dios y Madre de nosotros. Ahora, aunque el concepto de la virginidad de María se extiende también a su pureza interna, en esta ocasión, mis amados hermanos, solamente nos vamos a enfocar en su virginidad corpórea o externa. Algunas veces se le llama la virginidad externa de María. Ah, la Iglesia siempre ha afirmado que María fue una virgen purísima o también virgen inviolable, una virgen pura. Ahora, ¿cómo es esto? ¿En qué sentido decimos que ella es una virgen pura? Bueno, esto sucede antes, durante y después del nacimiento de su divino Hijo. Lo voy a repetir, esto es muy importante. La, la virginidad de María es antes, durante y después del nacimiento de su divino Hijo.
Estas tres afirmaciones, también se les llama tres tesis, tres afirmaciones, son de fide. ¿Qué significa de fide? Que los creyentes deben abrazarlas, estamos obligados a creerlas porque vienen del mismo depósito divino, del mismo depósito de la fe. Son verdades de origen divino. ¿Cuáles afirmaciones? ¿Cuáles tesis? Que ella es virgen antes del nacimiento, durante el nacimiento y después del nacimiento de su divino Hijo. Son artículos de fe, es decir, verdades esenciales de la fe cristiana y que por lo tanto, si son rechazadas, constituye herejía. El rechazo de estas verdades que pertenecen al depósito de la fe constituye herejía. Y por eso es muy importante que podamos comprender para que podamos nosotros creer lo que la Santa Iglesia nos enseña. Muy bien, Eric, vamos a dejarte que nos compartas ahora sí ya en concreto lo que es el dogma de la perpetua virginidad de María. Adelante, Eric. Sí, muchas gracias, José. Antes de iniciar lo que significa el dogma, hay que tener un elemento muy en claro, muy presente, que es un elemento que dificulta en estos tiempos la comprensión del dogma de parte de algunos católicos, de nuestros hermanos separados y de incluso personas no creyentes, que es diferentes temas como el modernismo, la pérdida de valores y el sentido de lo sagrado, y la debida reverencia a Dios y lo que es consagrado a Él, porque todo esto es parte de la espiritualidad del ser humano. Ahora bien, ¿qué significa el dogma de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María? La virginidad de María Santísima ha sido creída y exaltada por los primeros cristianos. La iglesia no inventa dogmas, como hemos dicho muchas veces, la iglesia no inventa dogmas, como algunas sectas protestantes modernas afirman, pues el concilio es lo que definió, simplemente definió lo que ya la iglesia creía desde los primeros siglos, o lo que ha creído desde siempre. Este dogma se refiere, ya como mencionaba, a que María fue virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Ahora vamos a desglosar estos tres puntos como mencionabas. Antes del parto, porque quedó embarazada sin concurso de varón, no tuvo relaciones con ningún varón para tener al Hijo de Dios. Y eso lo podemos ver en el texto de Isaías 7:14, cuando viene la profecía de que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que será llamado el Emanuel. Ese texto lo confirma Mateo en San Mateo 1:23, que repite lo mismo, que se cumplió la profecía porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y también lo demuestra Lucas 1:34, cuando el ángel le anuncia de que va a concebir por obra y gracia del Espíritu Santo. Esto sería antes del parto. Ahora la parte crucial del medio del asunto es durante el parto, que muchos no aceptan cómo es posible que una mujer siga siendo virgen durante el parto. Significa que el parto de la Virgen fue un parto milagroso, que no menoscabó su integridad virginal física. Y muchos me pueden decir, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo puede ser esto? Una explicación para esto, según los expertos, es que Jesús, al ser Dios, anticipó en el parto el don de la sutilidad. Repito, Jesús, al ser Dios, anticipó en el parto el don de la sutilidad. ¿Qué significa eso? Que es algo propio de los cuerpos resucitados. Ese que tuvo él después de la Pascua, el que tiene ahora María, el que tendremos todos nosotros si estamos en el cielo, ¿no? Y me preguntan, ¿esto se puede sustentar en la Biblia? Ya pueden comenzar alguien a decir, ¿eso cómo puede sustentarse? ¿Eso tendrá algún sustento? Por supuesto que sí. Este don consiste en la capacidad de atravesar otro cuerpo sin lesionarlo ni lesionarse. Y tenemos muchos ejemplos cuando Jesús resucitó. En los evangelios, cuando atraviesa las puertas donde se encontraban reunidos los discípulos por temor a los judíos. Eso está en Juan 20:19 y Marcos 16:14, porque pensaban que los iban también a matar, ¿no? Los discípulos, y Jesús aparece en medio de ellos. El original griego dice que las puertas estaban trancadas o atrancadas. Jesús las atraviesa con facilidad. No las rompe ni nada le pasa a él. Así que ese es el don de la sutilidad. De la misma manera se considera que atravesó el seno de María sin mancillarlo ni mancillarse. Ahora también, de los dones de la resurrección corporal, que aparte de la sutilidad son la agilidad, que es la capacidad de trasladarse instantáneamente con la velocidad del pensamiento, ya que el cuerpo no tiene peso de la gravedad ni ofrece resistencia al alma. También la inmortalidad y la claridad o luminosidad. Todos esos términos que
sutilidad, inmortalidad, claridad o luminosidad, Jesús lo proyectó en los evangelios. Lo de la sutilidad ya lo hablamos cuando atravesó las puertas como cuerpo resucitado y nada le pasaba. Lo de la luminosidad lo vemos en el Nuevo Testamento cuando se apareció a Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, cuando estaba con Moisés y Elías, los más grandes personajes del Antiguo Testamento que aparecieron con él en gloria. Los evangelios dicen que él irradiaba luz, que su rostro era como el sol y su cuerpo salía una luminosidad tal que atravesaba sus vestidos, que parecían blancos como la nieve. Entonces, este punto de que María es virgen durante el parto por estos dones específicos, al tener al Emmanuel, Dios con nosotros, no es nada descabellado pensar estos argumentos bíblicos que se ven aquí porque tienen su peso y tienen su argumento en los evangelios. El teólogo Contenson, en el año 1875, en su libro Theologia Mentis et Cordis, explica muy hermosamente este término de cómo pudo haber sido esta maravilla, ¿no? Él dice así, el teólogo Contenson dice, así como la luz del sol baña el cristal sin romperlo y con impalpable sutileza atraviesa su solidez y no lo rompe cuando entra, ni cuando sale lo destruye, así el verbo de Dios, esplendor del Padre, entró en la virginal morada de María y de allí salió, cerrado el claustro virginal, porque la pureza de María es un espejo limpísimo que ni se rompe por el reflejo de la luz, ni es herido por sus rayos. Qué hermoso este texto que habla el teólogo Contenson. Ahora ya hablamos de virgen antes del parto y durante el parto. Virgen ahora después del parto, que es lo que vamos a comentar en unos minutos, significa que María no tuvo relaciones maritales después que dio a luz a Jesús, ni extramaritales, como he escuchado a veces alguien que se atreva a decir que inclusive tuvo otro hijo aparte de José. Por si fuera poco, el mismo Señor nos indica en una profecía este término de después del parto, que donde Dios pasa, nadie más vuelve a pasar. Y esto se encuentra en Ezequiel 44, versículo 1 y 2, cuando dice, entonces el Señor me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no será abierta y nadie entrará en ella, porque el Señor, el Dios de Israel, ha entrado por ella. Por eso permanecerá cerrada. Y la iglesia además proclama como San Agustín que María fue virgen. A los que le gusta citar a San Agustín, a los hermanos no católicos, San Agustín dijo que María fue virgen al concebir a su hijo, virgen al parir, virgen durante el embarazo, virgen después del parto, virgen siempre, lo dijo en uno de sus sermones, lo que indica que los términos son inequívocos y la extensión del dogma de la virginidad de María no admite duda de que María es la siempre virgen en todos los sentidos de la palabra, y los primeros cristianos ya lo conocían y ya lo sabían. No sé qué opinas al respecto, José. Sí, no, perfecto. Gracias por tan excelente explicación. Solo en el pasaje que nos has leído, Eric, de el profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, solo para nuestros hermanos que nos siguen, tanto católicos como no católicos, noten que el pasaje de Isaías 7:14 dice que una señal sería dada. Dios daría una señal. Eric ya nos explicó que esto es algo sobrenatural. Ya lo explicó que realmente es un milagro y hizo un paralelo excelente con la resurrección, con el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo, que atravesaba las puertas sin necesidad de que fuesen abiertas. Ahora, si ustedes van a Isaías 7:14, van a ver que claramente se dice que es una señal, y la pregunta es, ¿y cuál señal es esta? ¿Qué evento milagroso, qué evento sobrenatural es esto de lo que se nos habla? Pues ahí mismo lo dice, les daré una señal, y dice, la Virgen concebirá, pero no solo dice que la Virgen concebirá, sino que dice que la Virgen también dará a luz. Ahora uno puede decir, eso es una contradicción, como ya lo explicó Eric, que muchos no lo entienden. Uno puede decir, esto es una contradicción. ¿Cómo me estás diciendo que alguien puede dar a luz y aún así se le puede llamar virgen? Bueno, es que esto se debe precisamente a que es una señal divina, es una señal de parte de Dios. Ahora, la palabra señal se refiere a un evento milagroso, es un acto sobrenatural de parte de Dios. No solo que la Virgen concebiría, no solamente creemos en la concepción virginal, también creemos en el nacimiento virginal. Esto es muy importante. De hecho, nuestros hermanos separados, Eric,
Si tú les preguntas, a la gran mayoría, si les preguntas, ¿tú crees en el nacimiento virginal de Jesucristo? La gran mayoría, ¿qué crees que van a responder, Eric? Que sí, que sí. Exacto. Creo que ya sabes para dónde voy. La gran mayoría te Sí. van a decir, sí, sí creo, pero en la realidad no creen. Ellos solamente creen en la concepción virginal, pero no creen en el nacimiento virginal. Ellos creen que al nacer Jesús, ahí se terminó la virginidad de María, lo cual no es así. Entonces recuerden, Isaías 7:14 nos habla de una señal, es decir, un milagro, un acto sobrenatural, pero no solamente una concepción virginal, no, también un nacimiento virginal. Esto solamente de manera de comentario sobre Isaías 7:14. La señal no solamente es concepción virginal, la señal también es nacimiento virginal. Y rápidamente, porque no queremos hacerlo demasiado largo, les menciono algunos grupos que negaron, tal vez más adelante vamos a entrar en detalle, pero miren, ya desde el principio, tanto judíos como paganos han puesto en duda o han atacado o de plano han rechazado esta doctrina. Lo han hecho, ya lo mencioné, tanto judíos como paganos, grupos heréticos, algunos los conocerán, los ebionitas. Ellos negaron esta enseñanza de la iglesia. Los seguidores de Cerinto también lo negaron. También los socinios en el tiempo de la llamada Reforma Protestante. Después los racionalistas en el siglo XIX, es decir, en los 1800, vino una corriente de pensadores, de teólogos, entre comillas, principalmente de Alemania, que se les llama los racionalistas. Ellos también han puesto, ellos rechazaron el nacimiento virginal de Cristo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que antes de que alguien se adelante a rechazar esta enseñanza de la iglesia, nótese que si tú lo rechazas, te estás poniendo en muy mala compañía. Estás entrando en el club de estas personas, de los ebionitas, de los seguidores de Cerinto, de muchos judíos que también lo negaron, de los socinios, que a unos protestantes los atacan mucho a los socinios porque cayeron no solo en esa herejía, sino que cayeron en muchas herejías, y te estás poniendo en la compañía de los racionalistas incrédulos, que también ellos atacaron el nacimiento virginal de Cristo. Muy bien, bueno, estos son un par de comentarios. Antes de dejarte seguir, Eric, adelante. Sí, quiero comentar y seguir en el tema que comencé al principio, como mencionaba sobre la pérdida del sentido de lo sagrado. Este es un punto muy importante para comprender este dogma, la pérdida del sentido de lo sagrado. Los judíos no tenían problemas para entender este aspecto fundamental de lo sagrado. Ejemplo de esto tenemos cuando Moisés vuelve a hablar con Dios en el Sinaí. La piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con él, al punto que Aarón y todos los israelitas temían acercársele y tuvo que ponerse un velo en el rostro, y esto lo podemos verificar en Éxodo capítulo 34. De igual manera, hasta los utensilios que usaban los sacerdotes consagrados a Dios para el culto no podían ser utilizados en adelante por ninguna otra cosa. Estamos hablando ya de materiales que eran consagrados a Dios. No podían ser utilizados para ninguna otra cosa. Aquí dice Éxodo 40, por ejemplo, el versículo 9, entonces tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que contiene. La consagrarás con todo su mobiliario y será cosa sagrada. Ungirás además el altar de los holocaustos con todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será cosa sacratísima. Vemos cómo los utensilios que eran utilizados para Dios desde la antigüedad eran llamados sagrados, o sea, no podían ser tocados ni por cualquier persona, ni mucho menos después de utilizarse. Otro ejemplo podemos verlo, que todo cuanto estuviese en la tienda del encuentro era considerado sagrado y consagrado a Dios. En Números 4:16 dice que toda la morada y de cuanto hay en ella sean cosas sagradas o sus utensilios. Y en el versículo 15, un versículo antes dice, incluso para transportarlos debían tener cuidado, pues Dios les había ordenado que no toquen lo sagrado, pues morirían. Miren lo que estamos hablando aquí, que nadie podía tocar lo sagrado de Dios porque morirían. Y me recuerdan cuando tocaron el arca de la alianza, Usá lo tocó y al no ser sacerdote ni ser un consagrado a Dios murió.
Entonces uno se puede preguntar que todas estas cosas que se mencionan en estos textos bíblicos, que fueron solo materiales, ahora cuán consagrada será para Dios esa mujer que portó al Hijo de Dios en su vientre. Por eso que el tema de pérdida de lo sagrado es muy importante para comprender este dogma. Cómo Dios en la Biblia nos habla de que el que toque algo consagrado a él moriría y no estaba permitido o no se podía usar después, siendo objetos. Ahora María, que dio a luz al Emanuel, a esa sí la pueden tocar. Eso no cabe en la cabeza si uno piensa con una lógica común, por decirlo así como le gusta decir a uno. Por lógica, si Dios usaba utensilios y no se podían utilizar y estaban consagrados, por lógica, voy a hablar así porque me gusta hablar así. Por lógica, esa mujer que parió al Emanuel, que es aún más sagrado porque contuvo 9 meses a Dios en su vientre, ahora sí da la casualidad que ella es menos sagrada y ella sí la pueden tocar cuando a un utensilio no. Al arca no lo podían tocar, pero a ella sí. A un utensilio del altar sí no lo podían tocar, pero a María sí. Entonces, no lleva una coherencia de lo que habla las Sagradas Escrituras con respecto a ese tema. ¿Qué opinas, José? Sí, solo me vino a la mente, porque sabemos que el arca es un tipo. El arca tenía el maná, tenía la palabra de Dios, tenía la vara que representaba el sacerdocio, y sabemos que todo eso es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. El maná es el pan que desciende del cielo. La palabra, pues Cristo es la palabra encarnada, el logos, el verbo encarnado, y Él es el sumo sacerdote. Y esto que estás diciendo me trajo a la mente de que ¿cómo podemos aceptar que lo que era la sombra, que lo que era la figura, sí es sagrado y que nadie debía tocarlo? Pero lo que ya es la realidad, lo que es el cumplimiento, como bien lo señalaste, la mamá del Emanuel, del Dios encarnado, de la palabra hecha carne. No, ahí tenemos, hablando de los racionalistas y tristemente hablando de los protestantes. No, ahí no, olvídate, qué sagrado ni qué sagrado ahí, es ilógico. ¿Cómo se te ocurre pensar que María es una virgen que no tenía que ser tocada? O sea, ¿cómo estamos dispuestos a aceptar lo sagrado y lo puro y lo virgen en cuanto a la figura, en cuanto al arca? Pero ya cuando viene María, que en su seno llevó la palabra, que en su seno llevó al pan del cielo, al sacerdote, al sumo sacerdote. No, ahí ya no queremos escuchar, queremos como tapar nuestros ojos y no queremos saber nada de este asunto de una virgen sagrada, de una virgen pura. Pues sí, no tiene sentido, no tiene sentido. Eso me vino a la mente, ¿no? Adelante, Eric. Sí, y eso que habla sobre el raciocinio de ahora moderno, porque nosotros en estos tiempos pues ya perdimos ese símbolo de lo sagrado, así que las personas piensan con mucha mente carnal. Pero ¿cómo es que María siguió siendo virgen si era esposa de José y una pareja no tiene nada de malo que no hagan nada como pareja y matrimonio, si eso lo valida Dios, pero no sé qué parte no entienden de que lo sagrado es lo sagrado y que esa mujer parió a Dios. O sea, y la Biblia habla que él es un hombre justo. A decir que un hombre justo es un conocedor de la ley. Y al ser conocedor de la ley, al ser un buen judío justo, él estaba anuente de que lo sagrado para Dios no se podía tocar. Entonces, ¿cómo cabe de que José pueda ser como ahora con una mente, por decirlo así, pervertida o muy carnal de querer tener relaciones con la Virgen María cuando esa mujer va a dar a luz al Emanuel? Y no solo eso, se le aparecen ángeles para advertirle de que esa mujer está dando a luz al Hijo de Dios. O sea, todos estos conceptos. Un día me puse a pensar que si a mí se me aparece un ángel y yo hubiera tenido a mi esposa para ese tiempo y se me aparece un ángel y me dice que el que va a dar a luz ahí es al Dios con nosotros, ténganlo por seguro que yo como conocedor de la ley, si el arca lo tocaba y me moría, yo a esa mujer no la toco, pero ni con el soplido, así, por decirlo así, de una forma coherente, ¿no? Pues entonces no sé por qué algunos hermanos, piensan de que José pudo haber tocado a María
siendo la palabra que dice que es un hombre justo. Y al ser hombre justo, como te mencionaba, él conocía la ley y todo lo consagrado y lo sagrado a Dios no se podía tocar. Eh, Sigo con entonces el siguiente tema, que sería, ¿qué habla el magisterio de la Iglesia Católica, José? El magisterio de la Iglesia Católica, que son los concilios y en la antigüedad, ¿qué es lo que pensaban los cristianos definiendo este tipo de términos? Los cristianos de los primeros siglos expresaron esta convicción de fe mediante el término de siempre virgen, creado para explicar de modo único y eficaz la persona de María y expresar en una sola palabra la fe de la Iglesia en su virginidad perpetua. Es algo que todos los cristianos creían siempre, excepto los grupos heréticos que tú mencionaste, ebionitas y demás grupos de los primeros siglos. Este dogma fue definido en el primer concilio de Letrán en el año 649. Hay que repetir, año 649. No significa que en el año 649 la iglesia se quiso inventar eso. Simplemente la iglesia definió lo que ya el cristianismo creía. Y dice así en uno de sus puntos, que si alguno no confiesa de conformidad con los santos padres que la Santa Madre de Dios y siempre Virgen e Inmaculada María, propiamente y según verdad, concibió del Espíritu Santo sin cooperación viril al mismo Verbo de Dios, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre e incorruptiblemente le engendró, permaneciendo indisoluble su virginidad, incluso después del parto, sea condenado. Oigan esta última parte que definió el concilio, que el que no crea que María, permaneciendo indisoluble su virginidad, incluso después del parto, sea condenado. O sea que son palabras muy fuertes que declaró el concilio, que declaró el cristianismo hace aproximadamente 1400 años. También se habla en el primer concilio de Constantinopla en el año 381 que María nació de virgen y se hizo hombre, que es lo que decimos en el credo, que nació de María virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Es lo que decimos en el credo niceno constantinopolitano, perdón, en el año 381. Ya retrocedí en el tiempo casi 300 años antes y ya se hablaba de la Virgen María. Otro ejemplo del magisterio, el Papa San Ciricio, en una carta en el año 392, defendía que Jesús nació de una virgen. El Papa Juan II, en su carta a los senadores de Constantinopla, alrededor del año 534, también menciona la palabra siempre virgen. Esta frase de siempre virgen se utiliza en el segundo concilio de Constantinopla del siglo VI. En su canon 2 dice lo siguiente: si alguno no confiesa que hay dos nacimientos de Dios, Verbo, uno del Padre antes de los siglos, sin tiempo e incorporalmente, otro en los últimos días, cuando el mismo bajó de los cielos y se encarnó de la santa, gloriosa Madre de Dios y siempre Virgen María, y nació de ella, ese tal sea anatema. Aquí seguimos viendo que la iglesia sigue anatemizando y condenando a los que no piensan que la Madre de Dios es virgen, y también cuando no confiesan, como en este concilio, los términos trinitarios y cristológicos. Y también para terminar el tema de magisterio, en la Lumen Gentium, ya más en nuestro tiempo actual, en la Lumen Gentium, se refiere a este misterio cuando dice que María presentó a los pastores y a los magos a su hijo primogénito, que lejos de menoscabar consagró su integridad virginal. Que lejos de menoscabar consagró su integridad virginal. Eso está en el Lumen Gentium número 57. El siguiente punto sería el catecismo. No sé si queremos hablar del catecismo, José. Sí, por supuesto. Ok, continúo. El catecismo de la Iglesia Católica nos habla a los hermanos que tengan catecismo en sus casas. Nos hablan de las explicaciones a la virginidad de María en los numerales 496 al 507. Del 496 al 507, o sea, 12 numerales que los católicos en su casa pueden leer sin problema para conocer sobre este tema de la virginidad. Y las razones para dudar de la virginidad de María han variado a lo largo de la historia, pero las objeciones de las sectas modernas protestantes son esencialmente las mismas que sostuvo alguien llamado Elvidio, que no mencionaste, aparte de todas las herejías. Elvidio fue un hombre que en el siglo IV sostuvo unas objeciones sobre la virginidad de María, que tuvo más hijos y fue capaz de decir que tenía más hijos. Y esas objeciones
1600 años después, 1500 años después, son las mismas que utilizan los hermanos no católicos para tratar de denigrar la virginidad de la Santísima Virgen María. Así que no sé qué opinas y cuál sería el próximo punto a tratar con respecto a esto. Sí, solo para que nuestros hermanos separados que pudieran estar viendo este video, esto es muy importante, esto que dijiste, que de hecho hay un dicho que dice que ni una herejía es nueva en la realidad, sino que las herejías de nuestros tiempos son las mismas herejías que ha habido prácticamente desde el principio, aún en los mismos, en las cartas de Pablo podemos nosotros ver cómo ya se estaban levantando herejías. Y son las mismas herejías, solamente tal vez con diferente nombre, con diferente líder o con diferente grupo, con diferente secta. Es como el mismo producto, pero lo vuelven, lo vuelven a empacar, le dan un empaque distinto, pero es lo mismo. Y es eso que dices de este hereje, el vídeo que fue refutado por San Jerónimo. Como saben, San Jerónimo, el traductor de la famosa Vulgata Latina, el vídeo levanta prácticamente los mismos argumentos que nuestros amados hermanos separados levantan en contra de María, son los mismos argumentos de este señor. Y lo interesante es que desde el principio, cuando alguien se ha levantado dudando de la virginidad perpetua de María, siempre la iglesia ha tenido el cuidado de denunciar esta herejía, de poner en claro que se trata de una desviación, que no es lo que la iglesia siempre ha enseñado. Y bueno, si alguno está pensando que los concilios que nuestro hermano Eric ha leído para nosotros son un poco tardíos, alguien puede decir, no, eso fue del siglo VII, o las citas que dio, esos son del siglo IV, o lo que quieras. Pues es que en la realidad tenemos citas desde los mismos tiempos apostólicos. Los padres de la iglesia, que se conocen como los padres apostólicos, ellos también hablan acerca de esta virginidad. Por ejemplo, tengo aquí a San Ignacio de Antioquía, que fue discípulo del apóstol Juan, también tuvo contacto con el apóstol Pedro. Él dijo esto a principios del siglo II. Recuerden que San Ignacio fue pastor, fue obispo de Antioquía a finales del siglo I, y muy a principios del siglo II, se cree que fue martirizado en el año 107. Pero desde antes, desde finales del siglo I, él había estado en contacto con los apóstoles, y él dijo esto, dice, estáis firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen. Noten que dice nacido, no dice concebido solamente, no, nacido. Virginal no solamente es la concepción, virginal también es el nacimiento. Nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. ¿Qué está haciendo aquí Ignacio? Ignacio está diciendo que en el mismo nivel de la resurrección, en el mismo nivel de la crucifixión, en ese mismo nivel, él está poniendo el nacimiento virginal de Cristo. De modo que esto es muy importante. Él está diciendo que su nacimiento virginal, su muerte y su resurrección deben ser firmemente creídas por todos los fieles cristianos. Esto es de un hombre que fue discípulo del apóstol Juan y tuvo contacto con el apóstol Pedro, es el obispo de Antioquía. Nuestros hermanos separados nos dicen, no, en Antioquía fue donde se les llamó cristianos por primera vez. Pues sí, el mismo pastor de Antioquía, el obispo de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, él mismo nos está hablando de estas verdades que hasta el día de hoy la Iglesia Católica sigue afirmando. Y creo yo esto es importante. Sí es cierto, el dogma se definió después, pero la creencia siempre ha estado. Es que muchos se confunden. Van y buscan la fecha cuando la iglesia definió el dogma y creen que ahí la iglesia lo inventó.
y que antes de esa fecha nadie lo creía. Pero aquí ya tenemos al discípulo del apóstol Juan hablándonos de que Jesús tuvo un nacimiento virginal de una virgen. No solamente fue concebido, fue nacido virginalmente. Es el nacimiento virginal de nuestro Señor. Adelante, Eric. Sí, quiero citar a otro de los primeros padres de la iglesia y los primeros cristianos que les gusta citar a los hermanos no católicos, a San Atanasio. San Atanasio, que vivió entre los años 296 al 373, dijo algo sobre la Virgen. Dijo: si él hubiese querido solamente aparecerse, habría podido asumir un cuerpo más excelente, pero en realidad tomó un cuerpo como el nuestro, aunque no a la manera usual y corriente, sino que el suyo es un cuerpo puro y en modo alguno contaminado de unión marital. Lo asumió de una virgen inviolada, pura, y no conoció varón. En efecto, siendo él poderoso y creador de todas las cosas, edificó para sí en la Virgen un templo, o sea, su propio cuerpo. Esto lo dijo San Atanasio en los primeros siglos de la iglesia. Imagínense San Ambrosio también, que vivió entre los años 340 al 397, dijo, haciendo mención a Ezequiel 44, que tanto San Ambrosio como San Jerónimo, el escritor de la Vulgata, mencionan Ezequiel 44 para dar a entender que María permaneció virgen y que no pudo tener más hijos. Dice, ¿qué puerta es esta, sino María, que permanece cerrada por ser virgen? Por tanto, esta puerta fue María, a través del cual Cristo vino a este mundo cuando salió a luz, gracias a un parto virginal, sin romper los claustros fecundos de la pureza. Permaneció íntegro el seto del pudor y se conservaron intactos los sellos de la virginidad, mientras se desprendía Cristo de una virgen cuya grandeza no podría sostener el mundo entero. Esto lo vemos de San Ambrosio. Ahora bien, San Jerónimo, citando este mismo texto de Ezequiel 44, dice San Jerónimo, con razón interpretan algunos la puerta cerrada de Ezequiel 44:2, por la que solo entró el Dios de Israel, como la virginidad de María, la cual permaneció virgen antes y después del parto. Miren lo que dice San Jerónimo, la cual permaneció virgen antes y después del parto. Aquí vemos a San Jerónimo también refutando cualquier doctrina extraña con respecto a la Santísima Virgen María y no proteger su integridad en cuanto a la virginidad perpetua. Y San Agustín, que también le gusta citar mucho a los hermanos no católicos, dijo, ¿cómo podrá ser esto si no conozco varón? Haciendo referencia a Lucas 1:34. Ciertamente no hubiese dicho estas palabras si antes no hubiera consagrado su virginidad a Dios. Miren lo que dice San Agustín, que María no hubiera dicho estas palabras si no hubiera consagrado su virginidad a Dios. Y así podemos seguir mencionando a muchos padres de la iglesia a lo largo de los siglos y los primeros siglos que respetaban y conocían de la virginidad de María, siguiendo la enseñanza desde las Sagradas Escrituras y de los apóstoles, lo que ellos les transmitieron, hasta ellos los sucesores de los apóstoles y muchos de ellos obispos en diferentes lugares de la antigüedad. ¿Qué opinas, José? Sí, de hecho, ahorita que estás diciendo eso que podemos citar, aquí estoy viendo unas citas de los padres de la iglesia, es increíble la cantidad. Quiero decir algo, algunos se confunden, algunos dicen, mira, si esto fuera verdad, ¿por qué entonces los griegos ortodoxos no tienen este dogma que ustedes tienen acerca de María? Y dice, eso significa que ustedes de Roma, así dicen ellos, ¿no? Ustedes de Roma lo inventaron. Ellos caen en un grave error, porque recuerden, cuando la iglesia ortodoxa se separó, cuando sucede el cisma, cuando ellos se separan, a partir de ese momento ya todo lo que la iglesia va definiendo, muchas cosas ellos no las aceptan. Pero eso no significa que durante los primeros 1000 años que ellos todavía estaban en el seno de la iglesia, durante los primeros 1000 años, que los de Oriente y los de Occidente, los ortodoxos y los griegos, los griegos y los latinos, todo lo que era la cristiandad estaba unida, todos creían exactamente lo mismo. Yo aquí tengo bastantes citas de padres griegos del Oriente, de lo que ahora son los ortodoxos,
donde ellos afirman la pureza y la virginidad de María. Tengo aquí, por ejemplo, a Sanefrén de Siria, que no es de la parte occidental, no es de los romanos, de los latinos, no, es oriental, es un padre griego. Tengo aquí a San Juan Damasceno, a Teodoto de Ancira, Dionisio el Grande. Todos esos que estoy mencionando son de la parte oriental, son de lo que ahora llamamos los ortodoxos, los griegos ortodoxos, y todos ellos se expresan de una manera sublime, hablan de la virginidad perpetua, hablan de la pureza de la Virgen María y la comparan, hasta ahorita no lo hemos mencionado, Eric, pero nosotros sabemos que María es la segunda Eva. San Pablo nos enseña que el segundo Adán es nuestro Señor Jesucristo. Se habla de una nueva creación, se habla de un paraíso, se habla de la reconciliación de la criatura con el Creador. La pregunta es, entonces, si hay un nuevo paraíso, hay una nueva creación, se reconcilia la criatura con el Creador, hay un segundo Adán, la pregunta es, entonces, ¿dónde está la segunda Eva? Y la respuesta la dan los padres de la iglesia, que se refieren a María como la segunda Eva. Y de hecho hay testimonio en la misma Sagrada Escritura. Está en Génesis capítulo 3, el verso 15. Bueno, ven, hablando de este concepto de María como la segunda Eva, se nos dice esto. En lugar de la Virgen Eva, quien fue para nosotros el instrumento de muerte, porque sabemos que fue engañada, Dios, con el propósito de darnos vida, escogió a una virgen muy de su agrado y llena de gracia, libre de pecado, dice, y libre de pecado de aquella primera virgen. Entonces aquí vemos que se contrasta a Eva y a María, la primera Eva y la segunda Eva. Una fue la causa de la muerte, y la otra, al decirle sí a Dios, se convertiría en una causa de nuestra salvación. ¿Esto quién lo dijo? Esto lo dijo Teodoto de Ancira en el año 445, un padre griego del oriente, de lo que ahora llaman los griegos ortodoxos. Otra cita, Dios te salve a ti, la única bienaventurada entre las mujeres, que ha reparado la caída de Eva, nuestra primera madre. Noten cómo dice nuestra primera madre, porque ahora tenemos a nuestra madre María. Esto lo dijo San Juan Damasceno en el 740. También un padre griego de Oriente, de lo que ahora se conoce como los griegos ortodoxos. Entonces es que se confunden. Dicen, mira, los griegos ortodoxos no tienen estos dogmas que ustedes tienen de María. Sí, pero si tú vas y tú revisas todo lo que ellos han creído por los siglos, siempre han tenido estas creencias, aunque no tengan dogmas definidos. Recuerden, ellos no pueden definir los dogmas porque ellos están en cisma. Ellos se han apartado de la iglesia, aunque gracias a Dios ya están en proceso de ser reconciliados. Pero esa es la razón, que no tienen los dogmas definidos. Dice, Cristo no vivió en una tienda común, hablando del cuerpo de María. Dice, Cristo no vivió en una tienda común, sino en una arca santa. Y él, Cristo, preservó a su madre como aquella arca de la antigua alianza. Así Cristo preservó a esta nueva arca. Fíjate, así se habla de María como el arca, como la tienda. Dice, preservó a su madre como aquella que era santa de pies a cabeza, inmaculada. Lo dijo Dionisio el Grande, año 250. Y puedo seguir, tengo otra. Tú y tu madre son los únicos que son perfectamente hermosos en todo aspecto, pues no hay mancha en ti, oh Señor, ni mácula en tu madre. Esto lo dijo Sanefrén de Siria en el año 320. La Virgen María se convirtió en abogada de la Virgen Eva, y de la misma forma que el género humano había quedado sujeto a la muerte a causa de una virgen, fue librado de ella por una virgen. Así, la desobediencia de una virgen fue contrarrestada por la obediencia de la Virgen María. San Irineo en el año 180, obviamente después de Cristo. Y así podemos seguir. Todos los padres, tanto los latinos como los padres griegos, la parte oriental como la parte occidental del mundo cristiano, de manera unánime ven a María como siempre virgen
y sin pecado, que no nos vamos a meter mucho porque ese es otro tema. Eso ya sería la impecabilidad, la Inmaculada Concepción, pero todo está relacionado con la pureza de María. Eric, te voy a dejar que continúes. Sí, como mencionas, hay mucho material, demasiado material, como siempre decimos, solo para los padres de la iglesia, en cada tema hay mucho material. Ahora, quiero oír qué pensaban los primeros reformadores, del protestantismo, a ver si piensan o pensaban lo mismo que piensan los protestantes modernos. Voy a citar uno de cada uno para no extenderme tanto. Voy a comenzar con Martín Lutero. En el año 1539, en unos sermones, dijo: Cristo nuestro Salvador fue verdadero fruto natural del vientre virginal de María. Esto sucedió sin la cooperación de la mano del hombre y ella permaneció virgen. Miren lo que dice Lutero, que no negaba la virginidad perpetua. Ella permaneció virgen. Dice también: Cristo fue el único hijo de María y la Virgen María no tuvo otros hijos aparte de él. Estoy inclinado a coincidir con aquellos quienes declaran que hermanos realmente quiere decir primos, ya que la Santa Escritura y los judíos llaman hermanos a sus primos. Esto lo dijo también en el año 1539. Dice en el año 1523, una nueva mentira sobre mi persona está circulando, donde yo supuestamente he predicado que María, la Madre de Dios, no fue virgen ni antes ni después del nacimiento de Cristo. Miren lo que dice Martín Lutero, sigue protegiendo la virginidad de María. Vamos por Juan Calvino. Juan Calvino fue más, como por decirlo así, duro con las personas que decían el texto de Mateo cuando dice que no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Juan Calvino hace referencia al vídeo, al mismo que refutó San Jerónimo. Y Juan Calvino dice que los que siguen ese sistema de el vídeo prácticamente son unos ignorantes de las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice Juan Calvino, los calvinistas, sobre Mateo 1:25. Dice: la indiferencia que el vídeo saca de aquí, que María permaneció virgen hasta el parto y que posteriormente tuvo otros hijos con su marido, no es posible sacar de estas palabras tal conclusión y que sea llamada justa y fundamentada en lo que respecta a lo que sucedió después del nacimiento de Cristo. Él es llamado el primogénito con la sola finalidad de informarnos que nació de una virgen. Lo que sucedió después, los historiadores no nos lo confirman. Ningún hombre se empecinaría en sostener tal argumento. Miren lo que dice Juan Calvino. Ningún hombre se empecinaría en sostener tal argumento, excepto algún aficionado a las disputas. O sea, está llamando a un aficionado de querer buscar problemas con las Sagradas Escrituras a los que quieren ver en Mateo 1:25, que no la conoció hasta. Miren lo que dice Juan Calvino, los primeros reformadores. Zwinglio, otro de los reformadores en Suiza, publicó en el año 1524 unos sermones que trató sobre María siempre virgen. Dice: nunca he pensado, ni mucho menos enseñado o declarado, oigan los hermanos, nunca he pensado, ni mucho menos he enseñado o declarado públicamente nada concerniente al tema de la siempre Virgen María, Madre de nuestra salvación, que pudiera ser considerado deshonroso, impío, sin valor o malvado. Creo con todo mi corazón, dice Zwinglio, de acuerdo con el Santo Evangelio, que su pureza virginal nos conduce hacia el Hijo de Dios y que ella permaneció durante y después del parto pura y sin mancha, virgen por la eternidad, dice Zwinglio en el año 1524. Esto no lo podemos comprender a los que siguen las doctrinas de Zwinglio y de Lutero, ahora en los tiempos modernos, ¿por qué no siguen estos términos que ellos seguían? Vamos ahora con el último, es Bullinger, Heinrich Bullinger, que fue un reformador suizo y fue el sucesor de Zwinglio. Él defendió la perpetua virginidad de María y arremetió contra los falsos cristianos. Oigan esto, el sucesor de Zwinglio arremetió contra los falsos cristianos quienes la defraudaban en la forma que debía ser tratada. Dijo: en María todo es extraordinario y todo lo demás glorioso.
ha como brotado del amor abrasador y la fidelidad de Dios. Ella es el único miembro notable de la comunidad cristiana. La Virgen María, completamente santificada por la gracia y la sangre de su Hijo único, abundantemente dotada del don del Espíritu Santo y distinguida entre todos, ahora vive felizmente con Cristo en el cielo y es llamada y permanece siempre virgen y es la Madre de Dios. Esto lo dijo Heinrich Bullinger, el sucesor de Zwinglio, protegiendo la virginidad de María. Y así podemos seguir citando a los primeros reformadores protestantes, que me gusta decir la palabra, los primeros evangélicos, por decirlo así, anticatólicos, aún así seguían defendiendo la virginidad de María, que ahora los nuevos protestantes no tienen ni idea sobre esos temas, pero sí siguen algunas doctrinas de ellos. Así es, de hecho, en el video pasado, hermano Eric, hubo un comentario de una persona que dice, dejó un comentario que decía, oh, dice, no saben lo que están diciendo, ¿cómo llaman a los protestantes evangélicos? Eso no es correcto, ellos no fueron evangélicos. Lo sabemos, nosotros sabemos que hay una distinción entre un protestante histórico y un evangélico y un fundamentalista. No nos vamos a meter en ese tema, sí lo sabemos, pero obviamente mi hermano Eric está usando la palabra cuando dice los primeros evangélicos, es para que lo podamos entender en nuestro tiempo. La gran mayoría de nuestra audiencia son hermanos separados en América Latina, donde si les empiezas a hablar del protestantismo histórico, seamos honestos, la gran mayoría no están familiarizados con ello. Ellos solamente conocen, por decirlo así, del mundo evangélico. Por eso Eric usa la expresión los primeros evangélicos. Ahora, algo dijiste muy interesante, bueno, dijiste muchas cosas interesantes, pero algo que me llamó la atención, dijiste, si entonces los reformadores originales, ellos no tenían problemas con la virginidad de María, entonces, ¿por qué los modernos, por qué los protestantes modernos, los llamados evangélicos, por qué ellos la rechazan? Y la respuesta es porque ellos sin darse cuenta están siguiendo a Socinio. Ahora, ¿quién es este Socinio? Es del que ahorita que leíste un par de citas de Calvino, donde dice que solamente los que les encanta andar en controversias, cuando Calvino dijo, esto nadie lo puede negar, al menos que le encante disputas, o no sé cómo decía, que le gusta andar peleando, pues que sea un necio y le gusta andar peleando. Bueno, si tú preguntaras, ¿a quién se está refiriendo Calvino? En el contexto histórico, ¿a quiénes tiene en mente Calvino? Respuesta, a los seguidores de Socinio, que era este grupo, esta fue una herejía que los reformadores lucharon contra ella porque ellos negaban muchas cosas. Negaban la divinidad de Cristo, negaban la Trinidad, también tenían, como ya lo dijo Eric, también negaban la virginidad, el nacimiento virginal, la virginidad de María. Y nuestros hermanos separados, la mayoría, no todos, la mayoría sin darse cuenta están siguiendo esta herejía que viene que son los llamados los socinios, que siguen a este teólogo Socinio, que se desvió de los mismos reformadores. Los mismos reformadores le llamaron hereje, los mismos reformadores luchaban contra él, y nuestros hermanos ahora en nuestros tiempos modernos en América Latina, sin darse cuenta, han caído en esta herejía de Socinio. Y esa es la razón. La respuesta sería esa, porque no están siguiendo a los reformadores originales, están siguiendo a un hombre que se separó de los mismos reformadores. Pues, ¿qué te parece, Eric, si damos paso ahora a algunas objeciones comunes en contra de este dogma, el dogma de la perpetua virginidad? Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura y vamos a estar también lidiando con algunas objeciones. ¿Te parece, Eric? Sí, muy bien, José. Las mismas objeciones del vídeo hace 1600 años. Las mismas. Sí, podemos comenzar con la primera objeción cuando dicen en Mateo 1:25 que dice la Biblia que no tuvieron relaciones matrimoniales, que no la conoció hasta que dio a luz un hijo y lo puso por nombre Jesús. Y como dice que no la conoció hasta que dio a luz un hijo, después sí la conoció. ¿Qué opinas, José, con un argumento así? Que no tiene sentido, porque el hasta no implica que después de ha de suceder
lo que no sucede antes. Por ejemplo, Cristo dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No implica que después de los tiempos finales Jesús ya no estaría con nosotros. Y vienen a mi mente muchos pasajes de la Sagrada Escritura donde se utiliza la misma expresión, donde se dice, si no me equivoco, hay una mujer en la Sagrada Escritura que se dice que no tuvo hijos hasta su muerte. No significa que después de su muerte sí tuvo hijos. El hasta no implica que lo no ocurrido antes de ha de suceder después de. Simplemente cuando se dice hasta es para recalcar que en un periodo de tiempo hay algo que no está ocurriendo, pero no implica que después ha de suceder lo contrario. Entonces, cuando dice que José, su marido, no la conoció hasta, no implica que después de que nació Jesús, sí la conoció, porque sería entonces, estamos, si vamos a creer eso, eso es lo que se le llama la interpretación personal. Estamos nosotros ya no leyendo la Sagrada Escritura, ya estamos nosotros dando nuestra propia interpretación de la Sagrada Escritura. No estamos leyendo el texto, estamos interpretando personalmente, privadamente el texto, y eso no dice el texto. Sí, el texto que mencionas es 2 de Samuel 6:23, que dice que Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ese es 2 de Samuel 6:23. Quería aportarte también otro texto que está en el Salmo 110:1, que dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Eso significaría que el rey estará sentado a la derecha de Dios incluso después que haya derrotado a sus enemigos. Esa es la correcta interpretación, que él seguirá sentado, no que cuando los enemigos estén bajo los pies ya no va a seguir siendo rey y va a estar a la diestra, ¿no? Otro ejemplo que Dios le está diciendo a Jacob en Génesis 28:15 dice: no te abandonaré hasta que no haya realizado todo lo que te he dicho. Dios le está diciendo a Jacob que no lo abandonará ni siquiera después de lo que él prometió que cumplía, porque si tuviéramos la misma interpretación, significa que Dios va a abandonar a Jacob después que le prometa lo que dice. Y sabemos que Dios nunca abandonó a Jacob. Y otra objeción sería, aparte del asta, porque hay muchos ejemplos del asta, solamente que los hermanos que les gusta decirle al católico que María tuvo más hijos hasta, por el término hasta, hay muchos términos en la Biblia, inclusive desde el Antiguo Testamento, que avalan que eso no sucede de esa manera, ¿no? Que la Sagrada Biblia no se interpreta ni se estudia de esa manera. Otro argumento que utilizan es el de primogénito. Y ellos, según la lógica ahora occidental, acá de América Latina, dice que primogénito es el primero entre varios, cuando la misma Biblia dice que el primogénito no significa el primero entre varios necesariamente, significa también que es el consagrado a Dios. Voy a darte un par de ejemplos. Por ejemplo, la nación consagrada, que está en Éxodo 4:22, que dice que Israel va a ser una nación consagrada. Ya lo buscamos rapidito. Éxodo 4:22. Voy a leer de la Biblia Reina Valera 1995. Dice: entonces dirás al faraón: Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aquí vemos que Dios consagra a Israel como suyo, por eso que pone la palabra primogénito. De igual manera, en el Salmo 89:27, en el Salmo, ya le digo por aquí, el Salmo 89, Salmo 89, versículo 27, dice así: yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí el salmista está diciendo que al rey David lo pondría por primogénito y el excelso rey sobre la tierra. Pero sabemos que David no es el primogénito de los hijos. David era el octavo hijo. ¿Y dónde podemos ver eso? En 1 Samuel capítulo 16. Repito, el Salmo menciona que
él va a ser el primogénito y un rey muy importante. Pero en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10 en adelante, podemos ver que David no era el primogénito. Dice, hizo luego pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Versículo 12 dice, envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ramá. Aquí vemos que David no es el primogénito, pero por alguna razón que estamos diciendo en los estudios bíblicos, Dios se adueña para él los primogénitos, para los consagrados más que nada, siendo David el último de los hijos de este relato, ¿no? Otro ejemplo es el de Éxodo capítulo 13, versículo 1. Éxodo capítulo 13, versículo 1, dice así, Jehová habló a Moisés y le dijo, conságrame todo primogénito, todo lo que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales, mío es. Aquí vemos la consagración de los primogénitos de Dios, que todo lo que va a ser consagrado a él tiene que ser llamado también primogénito, con los ejemplos que acabamos de dar. No necesariamente es el primero entre varios. Sí, y Sigue, José. algo importante, algunos dicen, ¿por qué aquí no utiliza la palabra unigénito? ¿Por qué no dice que Jesús es el unigénito de María? ¿Por qué utiliza la palabra primogénito? Bueno, obviamente, aparte de todos estos pasajes que nos estás compartiendo, que son excelentes, que nos enseñan que la palabra primogénito tiene un sentido muy especial, muy particular, es de preeminencia, es de honor, pero también hay una explicación muy sencilla. Por ejemplo, todos ustedes que nos están escuchando, y estoy seguro que también Eric y yo, todos conocemos a personas que son hijos únicos, es decir, que son unigénitos. Sin embargo, en el momento en que ellos nacen, a todos ellos se les llama primogénitos. Primogénito significa primer hijo. Significa simple y sencillamente que antes de este bebé que acaba de nacer, no la mujer, la mamá, la madre, no tuvo otros hijos. Aunque ese sea su unigénito, de todas maneras se dice que es su primogénito, su primer hijo. No tuvo otros bebés antes de este bebé. Entonces, todos los que son unigénitos que ustedes conocen, que son unigénitos, también son primogénitos. Ahora, en el caso de María, eso sucede. Es su unigénito y fue su primero y su único hijo. Es primogénito y también es unigénito. Es decir, no hubo otros hijos antes de. Esto es importante. Yo tengo aquí otro pasaje, lo leo rápido, que también nos menciona cómo la Biblia usa el término primogénito en sentido de preeminencia, de honor. Está en Hebreos 1:6. Hebreos 1:6 dice, y nuevamente al introducir a su primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí claramente se está refiriendo a Jesús como encima de todos, Jesús como el rey, como el que tiene el más alto honor. Y así hay muchos pasajes que por cuestión del tiempo, pues, no los vamos a mencionar todos. No, esto no es algo exhaustivo, solo son unos ejemplos. Pero recuerden, Jesús fue primogénito y también unigénito, así como muchas personas son las dos cosas. Son primogénitos y también son unigénitos. O sea, no hay nada raro, no hay nada fuera de lo normal, por así decirlo. Sí, otra objeción en este caso sería, ya hablamos de la palabra hasta, de la palabra primogénito.
los que supuestamente encuentran los hermanos de Jesús, inclusive los nombres, cuando dicen que no es este el hijo del carpintero, hermano de José, Santiago, Simón y Judas. Aquí, al igual que el vídeo hace 1600 años, muy sabio, dijo que Jesús tenía más hermanos y que son hijos de la Virgen María. Cabe recalcar, queridos hermanos, que este texto es muy importante hacer énfasis cuando le mencionan los hermanos de Jesús, más que nada estos nombres. ¿Por qué? Porque recuerden que la iglesia que le dio la Biblia al mundo fue la iglesia católica. O sea, y esos argumentos, a pesar de que no son nuevos, la iglesia católica siempre ha tenido esos textos bíblicos allí. No se imaginan, usen un poquito el raciocinio. Si la iglesia católica tuviera que ocultar la virginidad de María, la iglesia católica tuvo la Biblia 1500 años hasta que llegó la Reforma Protestante. Ya hablamos de que ni siquiera los protestantes negaban la virginidad de María, ¿no? Ya eso vino poco después, ya después de tantas divisiones y herejías y demás. Ahora alguien encuentra o descubre la rueda. Aquí vemos el texto de los hermanos de Jesús y dicen su nombre. ¿Ustedes creen que si la iglesia no tuviera respuesta para eso, qué usted cree que sería lo más lógico? Si la iglesia no tuviera respuesta para eso, la iglesia fácilmente pudo haber quitado esos textos antes de la Reforma Protestante y ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera se hubieran dado cuenta, ¿sí? O en el concilio de Nicea, como dicen algunos conspiradores, ya ves los que dicen, no, que en el concilio la iglesia quitó libros ocultos, el evangelio de Judas, hubiera sido entonces la ocasión perfecta para haber eliminado todos estos pasajes, pero obviamente no tiene sentido, ¿no? Sí, porque la gente puede decir, no, vamos a eliminar estos textos porque aquí habla de Santiago, Simón y Judas y después alguien va a darse cuenta que de verdad son hijos de María. No, así no es, hermanos. La Iglesia Católica no te miente. La Iglesia Católica tiene la respuesta para todo eso al tener la plenitud de la revelación del Evangelio y la sucesión apostólica que los apóstoles y sus sucesores le transmitieron para darnos seguridad de que lo que no nos dicen es algo falso. Y ninguno de ellos dijo que María tuvo más hijos. Por ende, esta respuesta de los hermanos de Jesús que se mencionan en los evangelios no significa que son hermanos carnales, significa que son primos, parientes y demás, porque la jurisdicción judía, los hebreos no tenían, más que nada en arameo, no tenían muchas palabras para hablar sobre familiares cercanos. Por eso que esos supuestos hijos que menciona Marcos 6:3 o Mateo 13:55, esos fácilmente son hijos que se pueden verificar de otra María, que es esposa de Cleofás. Eso se puede ver en Mateo 27:55, en Juan capítulo 19, versículo 25, en Marcos capítulo 15, versículo 40, y cuando Jesús comienza a llamar a sus discípulos en San Marcos capítulo 3, va mencionando que esos hijos son hasta hijos de un tal Zebedeo, que ahí vemos que ni siquiera son hijos de José, por ende tampoco son hijos de María, son hijos de otra María que estaba en la cruz, que está en Mateo 27:55 y 19:25, porque Juan, estando en la cruz, él es un testigo palpable y creíble de todo eso que está diciendo. ¿Qué opinas, José? Así es. Nótese que en ninguna parte de la Sagrada Escritura se dice que son hijos de María. La expresión hijos de María no aparece en la Escritura. Así es de que si alguien dice yo creo en la sola Escritura, solo la Biblia, y si no está en la Biblia no lo voy a creer, pues ahí está una prueba de que los que dicen creer en sola Escritura, en la realidad no creen en sola Escritura, porque repiten y repiten y repiten y repiten esta frase de que son hijos de María. Pero si les preguntas, ¿me puedes mostrar el versículo donde diga que son hijos de María? No hay. Entonces, sí dice que son hermanos de Jesús, pero ya lo explicó bien nuestro hermano Eric. Son hermanos. Ahí la palabra son parientes, son sus parientes. Es por eso que la Iglesia Católica nunca ha tenido problemas o nunca intentó ocultar esos versículos, que lo sabemos. Porque estoy seguro que alguien puede estar pensando, ¿que no han leído la Biblia? ¿Por qué no se dan cuenta que ahí habla de hermanos? Sí, sí le hemos leído, tenemos hasta las citas. Mateo 13:55, Marcos 6:3, Marcos 3:31, Hechos 1:14, se habla de hermanos de Jesús. Sí lo hemos leído y sí sabemos que está en la Biblia es católica,
pero no se refiere a hijos de María. Simple y sencillamente son los parientes de Jesús. Los parientes de Jesús. A eso se está refiriendo. Se me está escapando algo que quería mencionar. Hay un detalle. Hay un pasaje donde dice que los hermanos de Jesús le dicen que suba a la fiesta, donde le dicen que, hey, date a conocer, manifiéstate a tus discípulos. Si uno lee ese pasaje de la Escritura, uno se va a dar cuenta que si prestas atención, que realmente parece que lo están regañando. Entonces, si Jesús tuvo más hermanos que son hijos de María, como algunos quieren decir, serían entonces sus hermanitos, serían sus hermanos menores. Ahora, ¿cómo es posible, sobre todo en la cultura judía, que tú sabes que es muy jerárquica, patriarcal, de autoridad? ¿Cómo es posible que los hermanitos, entonces, los hermanitos de Jesús, le vayan a estar dando una regañada a Jesús, que porque no quiere subir a la fiesta, que vaya a la fiesta, que se manifieste a sus discípulos? Entonces, no tiene sentido que los hermanos menores de Jesús le estén dando, prácticamente, si lees el pasaje, le dan una orden, le están diciendo, órale, ve, manifiéstate, ve a la fiesta y darte a conocer, porque si ya le empiezan a dar todo un sermón, no tiene sentido, no en la cultura judía, que es patriarcal, es jerárquica y muy autoritaria. Entonces no tiene sentido que los hermanitos de Jesús, los hermanos menores de Jesús, le vayan a dar órdenes y parece que hasta lo están regañando, diciéndole que tiene que subir a la fiesta. Solamente una observación que no checa, no tiene sentido con la cultura judía. Sí, eso es Adelante. correcto. De igual manera, cuando Jesús da a su madre en la cruz, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Con ese aspecto de la cultura judía, que era cultura patriarcal, si Jesús hubiese tenido hermanos, por fuerza los hermanos tuviesen que haber estado allí para hacerse cargo de la madre, ¿no? De la Santísima Virgen María. Por algo Jesús deja su cuidado al apóstol Juan de su madre. Hay un punto que muchos no tocan, sí lo he visto que lo he tocado, pero quiero tocarlo para que los hermanos no católicos y los católicos que están desprevenidos lo sepan, que es los anuncios de ángeles. Todos los anuncios de ángeles con respecto a embarazos, que dice que va a tener un hijo, siempre fue un hijo. Por ejemplo, Agar, cuando dio a luz a su hijo Ismael, el ángel en Génesis 16 le dice que va a tener un hijo. Así lo dice las Sagradas Escrituras, un hijo. Sara, cuando va a tener su hijo Isaac, el ángel también le dice que va a tener un hijo. Eso está en Génesis capítulo 18. Ya vemos, Agar, Génesis 16, Sara, Génesis 18. El ángel le dice que va a tener un hijo, no dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. San Pablo en Gálatas 4:22 nos confirma eso. Gálatas capítulo 4, versículo 22 nos viene a decir que eso que estoy diciendo es cierto. Dice, pues está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. No dice que tuvo ni 10, ni 20, ni 50, ni 100. Sansón, el nacimiento de Sansón en Jueces capítulo 13, versículo 2, también nos dice el ángel, miren, dice aquí, a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jueces 13:3, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Dice lo mismo y sabemos que Sansón no tuvo hermanos. Aquí vemos otro ejemplo. Juan el Bautista en Lucas capítulo 1, cuando el ángel se le aparece a Zacarías y le va a decir que va a tener un hijo. Ahora estamos hablando del Nuevo Testamento y nadie nos puede decir que Juan el Bautista tenía hermanos. Ya hablamos de Agar. Sí, perdón. Sí, te iba a decir que es correcto y es muy interesante esta observación que haces, que siempre cuando se le concede a una mujer un hijo en el sentido sobrenatural, en el sentido milagroso, y que dicho sea de paso, todos estos casos que mencionaste son de personas que tienen una participación importante en la historia de la salvación. Entonces, pregunto yo, si estas mujeres que tienen su participación importante en la historia de la salvación, de ellas podemos aceptar esto, cuanto más de la mujer más importante en la historia de la salvación, que es María,
tiene mucho sentido. Adelante. Sí, como para terminar más que nada, como mencionaba, hablamos que los ángeles le dijeron que iban a tener un hijo a Agar, a Sara, a la madre de Sansón, a Juan el Bautista, que solo tuvo Zacarías. Y ahora cuando viene la Virgen María, que el ángel también le avisa, vas a concebir y darás a luz un hijo, y no cualquier hijo, sino el más importante de la historia de la humanidad. Ahí sí el hermano dice, ay, no, 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 a esta sí tuvo más hijos. Y no puede decirle que la madre de Sansón tuvo más hijos. No puede decir que Sara tuvo más hijos. No puede decir que Agar tuvo más hijos. Que Zacarías y Isabel tuvieron más hijos. Pero cuando el empecinamiento de buscarle hijos a María es increíble, que da este tipo de ignorancia bíblica, que no han visto que cuando un ángel se le apareció a una mujer para darle la noticia de que va a quedar encinta y dar a luz un hijo, solamente es un hijo, y la Biblia es clara, solo tuvieron un hijo. Y cuando María también le dicen que va a tener un hijo, ya ahí no es un hijo, ahí sí son los otros hijos, los otros hermanos, los otros, inclusive hasta que tuvo hijos de Zebedeo y del otro, que he escuchado cosas más, por decirlo así, incoherentes, cada vez alejadas más de la verdad. Y con esto quería terminar sobre los anuncios angélicos y de algunas objeciones, ¿no? Sí, así es, y por eso a María se le llama bienaventurada entre todas las mujeres. Ha habido muchas bienaventuradas en el plan de la salvación, pero la que es bienaventurada entre todas las mujeres es precisamente María. Y cuando María dice, no conozco varón, cuando el ángel le anuncia este milagro, y ella dice, no conozco varón, los que les gusta el griego y la gramática, vayan al texto, y es un presente absoluto. No está diciendo, oh, hasta el día de ayer no he conocido varón o hasta ahorita no conozco varón. No, es un presente absoluto que denota un estado. Es decir, yo no, o sea, lo que María está diciendo es, yo no tengo parte con varón. Yo no soy alguien que esté con varón. Es un estado, no es solamente una acción en el pasado, sino es un presente absoluto. Prácticamente María está diciendo, yo soy una virgen, como que si estuviese diciendo, yo intento permanecer virgen, yo soy una virgen, yo no conozco varón, yo no pertenezco al grupo de mujeres que sí van a conocer o conocen varón. Ella está diciendo, no conozco varón, soy una virgen, presente absoluto. Bueno, se me hizo un detalle interesante. Y bueno, sabes que yo cometí un error hace un momento, Eric, y quiero disculparme porque yo dije que en ninguna parte de la Sagrada Escritura se habla de hijos de María y me equivoqué. Quiero leer lo que dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los hijos de ella. Ahora, tú dirás, ¿cuál mujer está hablando? ¿A cuál mujer el dragón está persiguiendo y haciéndole la guerra? Tienes que leer el verso 1. Apocalipsis 12:1 se nos habla de apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y se nos dice que esta mujer, en el verso 5, dice, y ella dio a luz a un hijo varón que gobernará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Esta mujer es María, es la mamá del Mesías, y se dice que ella, fíjense lo que dice el verso 17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El diablo siempre se llena de ira contra la mujer, contra María, y se fue a hacer guerra contra el resto de los hijos de ella. ¿Quiénes son el resto de los hijos de ella? Aquí lo dice. Aquí Los que estamos. guardan los mandamientos de Dios, exacto, así es, Eric. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. María, por eso decimos, es madre de los cristianos, porque la Biblia lo dice. Apocalipsis 12:17. Un amigo me dijo, oh, no, 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 ahí esa mujer es Jerusalén, es Israel. Y yo le digo, ok,
Entonces, ¿quién dio a luz a Jesús? Ah, no, pues María. Ok, entonces eso no es María. Sí, sí es María. Dije, entonces, ¿por qué cuando yo te digo de los hijos de la mujer, que son los que guardan los mandamientos y retienen el testimonio de Jesucristo, ya dices que no es María? Pues es que así lo leí en unos comentarios y le pregunté, ¿cuáles comentarios? No, pues unos comentarios protestantes. Ok. Pues obviamente te van a decir eso, pero la Biblia te dice que los cristianos son hijos de María. Entonces, la única parte de la Biblia donde dice que María tiene hijos aparte de nuestro Señor Jesucristo, se refiere a los hijos espirituales, que son los cristianos. Por eso la llamamos nuestra madre, porque la Biblia nos presenta a María como nuestra madre. Gracias, Eric, por todo tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros, en verdad. Y a ustedes que nos están siguiendo, gracias, hermanos. Gracias. No olviden darle like, compartan el video, dejen sus comentarios. Y gracias por estar con nosotros. Que tengan un hermoso día y que Dios les bendiga, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gracias por apoyar.